queridos, muy bienvenidos a esta su última clase de este curso que se llamó Aciertos y Errores en el Liderazgo. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase poniendo este tiempo en las manos de Dios. Y yo le voy a pedir, por favor, a mi hermanita América Mendoza que nos haga favor de de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por ser un Dios tan grande, misericordioso, muy bueno, Señor. Gracias por la enseñanza de nuestra doctora. Rosy, guárdala y ilumínala. Sigue dándole entendimiento y sabiduría para poderla compartir con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el plan que tú tienes para cada uno de nosotros y así poder divulgar todo lo que tú nos transmites, Señor. Gracias, no solamente conocimiento, sino hacer tu santa y eterna voluntad. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, hermanita. Y ya saben, vamos a tener a la mano nuestra Biblia para que me apoyen, dando lectura a algunos versículos. La clase de hoy se llama La verdadera grandeza está en el perdón. El objetivo de nuestra clase es aprender que perdonar y honrar a aquellos que nos han causado daño muestra en nosotros el carácter de Cristo. Y hermanos, en un pequeño pueblo vivía un joven llamado Andrés. Era un muchacho amable y muy trabajador, pero en su corazón cargaba con una herida profunda que era el abandono de su padre. Cuando Andrés tenía tan solo 5 añitos, su padre los dejó a él y a su mamá sin explicación alguna. La ausencia de su padre lo marcó y creció viendo a su madre trabajar incansablemente para que no les faltara nada. Pero en su interior el dolor y la ira crecían. Conforme él iba creciendo, aquel dolor, aquella ira iba creciendo más y más. A medida que Andrés se hacía mayor, prometió que nunca perdonaría a su padre. Dijo, si alguna vez lo vuelvo a ver, le haré saber cuánto daño nos hizo, decía con rabia. Pasaron los años y Andrés se convirtió en un hombre fuerte y exitoso. Su vida estaba llena de logros, pero en su corazón había una sombra de resentimiento. Un día, mientras revisaba su correspondencia, encontró una carta diferente a las demás. La dirección era desconocida, pero el nombre del remitente era impactante. La carta era de su padre. Con las manos temblorosas abrió la carta y leyó: Querido hijo, sé que no merezco que leas esto, pero aún así quiero intentarlo. No hay un solo día que no lamente lo que hice. No tengo excusas, solamente arrepentimiento. La culpa ha sido mi sombra y la tristeza mi castigo. No espero que me perdones, pero si alguna vez decides hacerlo, quiero que sepas que eso sería aún más de lo que merezco. Estoy enfermo y sé que me queda muy poco tiempo. Si alguna vez quisieras verme, estaré en el hospital de la ciudad. Si no vienes, lo entenderé. Solo quería decirte que te amo. Andrés sintió un nudo en la garganta. Durante años había soñado con este momento, pero ahora estaba frente a él y no sabía qué hacer. Su corazón estaba entre el enojo y el deseo de sanar. Esa noche no pudo dormir. Recordó todos los momentos en que su padre no estuvo ahí. Su primer día de escuela, su graduación, los días en que necesitaba el abrazo de un padre que nunca llegó. Pero en medio de esos recuerdos algo comenzó a cambiar en él. Y lo importante fue que recordó las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo había enseñado a perdonar, sino que también perdonó a aquellos que lo maltrataron, lo escupieron, lo crucificaron. Perdonó cuando nadie lo merecía. Andrés entendió en ese momento que el perdón no era un regalo para su padre, sino para sí mismo. A la mañana siguiente, con el corazón aún cargado de emociones, Andrés fue al hospital. Cuando llegó a la habitación vio a un hombre frágil y envejecido, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida Andrés vio a su padre.
no como el hombre que lo abandonó, sino como un ser humano quebrantado. Con voz entrecortada, Andrés dijo, hola, papá. Su padre lo miró con sorpresa y sollozó. Andrés no necesitaba más explicaciones ni excusas. En ese momento eligió el camino del perdón y de la honra, no porque su padre lo mereciera, sino porque Cristo le había enseñado a hacerlo. Esa tarde, después de años de silencio, padre e hijo hablaron como si todo el tiempo perdido pudiera recuperarse en un solo instante. No hubo un final perfecto, pero sí hubo paz. Andrés dejó el hospital con el corazón más ligero, sabiendo que el perdón había hecho en él lo que el resentimiento nunca pudo, sanar su alma. El perdón no significa olvidar lo que nos hicieron, pero sí liberar nuestro corazón del peso del rencor. Perdonar, ay, perdón, a quienes nos han herido no es justificar sus acciones, sino reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Jesús nos perdonó cuando menos lo merecíamos y cuando perdonamos a otros mostramos ese mismo amor al mundo. Hoy hablaremos acerca del perdón y de qué manera el perdón nos beneficia. Vamos a nuestro pasaje de estudio que es Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 16. Segunda de Samuel 1, del 1 al 16, y voy a necesitar que me ayuden a leerlo dos hermanitos o hermanitas. El Amén. primero es el versículo del 1 al 8 y el segundo, hermano, del 9 al 16. ¿Quién va a leer Amén. del 1 al 8? ¿Tú? Del 1 al ¿Yo? 8, Ajá. como ustedes me indiquen. Sí, hermano Arturo. ¿Y del 9 al 16? Amén, hermana. Muchas gracias, hermana América. Pues iniciamos la lectura. Ok, claro que sí. Y así empieza la lectura de las Santas Escrituras. Dice así, Segunda de Samuel capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó en la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven le daba las nuevas, respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente a caballo. ¿Hasta dónde? Perdón. Hasta el Hasta el 8, 8. hermano, por favor. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Gracias, hermano. Amén, amén. Para servirles. Hermana América, Amén. Hermana adelante. Rosy, tengo las dos, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. ¿De cuál leo, hermana? Por favor. A ver la nueva traducción viviente. Ok, es el capítulo 9. ¿Cuál versículo, hermanita, por favor, me recuerda? Es Segunda de Samuel 1, del 9 al 16. 1 del 9 al 16. Amén. Segunda de Samuel 1 9 del al 9, del 9 al 16. Del 9 al 16. Soy un amalecita. Entonces me suplicó,
ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo mate, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se lo he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor e hicieron duelo, lloraron, ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó un amalecita que vive en su tierra. Y como no tuviste temor de matar al ungido del Señor, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátelo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató, y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Pues aquí vemos que aunque los amalecitas incendiaron la ciudad de Silag y la reducieron considerablemente, no fue completamente destruida ni saqueada. Así que David y sus 600 seguidores, junto con sus familias, aún encontraron algunas comodidades. Y entonces nuestro texto dice, fíjense hermanos, vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, o sea, pero simulando que tenía duelo. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel hombre que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y entonces aquí ese joven aprovecha y le dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de aquella caída, después de su caída. La narración sobre la muerte de Saúl que estudiamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Pues es inspirada por Dios y por tanto es 100% verdadera. Algunos teólogos reconocidos consideran que la versión de esta Amalecita es una mentira creada con la esperanza de ganarse el favor de David, a quien ya veía como un futuro rey. Porque, ¿se acuerdan? La clase pasada dice que Saúl se tiró sobre su espada, no sobre la lanza, que era grandota, sino sobre la espada, y pues que murió, ¿verdad? Entonces, esta Amalecita está diciendo, no se murió, yo pasé por ahí, él me habló, entonces yo fui quien, vamos a decir, que le ayudó a terminar de matarse. Pero bueno, esta aquí pareciera una contradicción, pero no lo es, porque pues más bien vemos las intenciones, ya que llega y se postra delante de David, entonces él ya sabía que el futuro rey era David, o sea, o lo veía como el potencial líder, entonces dijo, pues yo vengo y le rindo pleitesía a él. La pregunta que le hace David a la Amalecita, ¿qué ha acontecido? Refleja su profundo interés en la guerra, impulsado por un sincero amor por el pueblo de Israel y no por su ambición personal. Pero la Amalecita, creyendo que David actuaría con egoísmo, deseando ocupar desde ya el trono, fabricó una historia inconsistente e improbable sobre que él mismo lo había rematado.
convencido de que esto le traería una gran recompensa, pues al presenciar el suicidio de Saúl, vio en ello una oportunidad para su propio beneficio. Este hombre vio la muerte de Saúl como una oportunidad para que él estuviera mejor, como una oportunidad de sacar provecho. Sus motivaciones eran mezquinas y sucias, y en lugar de actuar con respeto por la muerte del rey, pues dijo, ahora es cuando me aprovecho de esta situación, ¿verdad? Hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios debemos de preguntarnos si nuestras acciones están motivadas por la conveniencia o por un carácter íntegro. Más aún en el servicio a Dios, en nuestro propio liderazgo, pues preguntarnos cuál es nuestra verdadera motivación al servirle al Señor. Hay muchas motivaciones, ¿no? Que nos vean, o dar órdenes, o tener un lugar de privilegio, o la forma en la que nos miran los hermanitos, ¿verdad? O verdaderamente servir a Dios a través del servicio a nuestros hermanos. Fíjense, hermanos, que yo conocí a una persona. En esa ocasión, estábamos, que íbamos a hacer un congreso de jóvenes, pero pues iba a ser muy, muy costoso, a la manera que lo querían hacer. Entonces, pues dijeron, pues vamos a hacer una venta de hamburguesas para recabar fondos y pues poder hacer el congreso. Entonces, una hermanita, pues le dieron la oportunidad de que liderara a todos, ¿no? Porque pues ella era la encargada era la encargada de pues llevarnos todo lo que íbamos a hacer. Entonces, pues como que todos teníamos que depender de ella pues para que nos llevara la carne y esto y aquello, pero pues en realidad, ¿cómo les te explicaré para, ay, es que se oye bien feo, pero pues yo teníamos que decirle, por favor, ya dejamos ahí la carne y ahora por favor, danos la que es de nosotros y tráenos por favor esto y así. Pero ella, a su vez, decía, no, pues que vaya fulano, que vaya sutanos, que vaya menganos. Al término de esa actividad, como ella mandó a mucha gente, ella le comentó pues al que era nuestro líder, le dijo, qué bueno, me siento muy feliz porque ahora yo me sentí verdaderamente líder al mandar a tantas personas. Imagínense, hermanos, sea una cosa tremenda, un comentario pues que sí lo saca a uno pues, de ondas, ¿no? De decir, ay, pues, ¿cómo que así? Por eso es importante pedirle al Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nos muestre si estamos actuando íntegramente delante de Él o no lo estamos haciendo así. Y ser sensibles a su respuesta para tener arrepentimiento en caso de que hayamos fallado. Hermanos, vivamos vidas íntegras delante de Dios y recordemos lo que dice Proverbios 11:13. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pecadores los destruirá. Entonces, esto es como para pensar si tú quieres actuar rectamente conforme a la voluntad de Dios en tu ministerio, pues vas a saber que siempre va a estar el Señor ahí para darte camino, mas si tú quieres, pues ocupar el trono del rey, el trono del Señor, pues tú vas a saber que esa perversidad te destruirá. Ay, no quiere cambiar. A ver un momentito, porque ahí estamos. Muy bien. Continuemos con lo que dice nuestro texto de estudio. Ahí en el versículo 10 dice, yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. La corona a la que hace referencia este Amalecita era como un gorrito de metal que traían los reyes o una banda. Aquí en la imagen animada podemos ver el gorrito y acá en la foto
podemos ver el tipo de banda que usaban en la guerra. Ese gorrito les servía como un yelmo, y algunos tenían aquí en la parte frontal un pequeño cuerno que simbolizaba pues el poder. La argolla que traía en su brazo, este era un brazalete llevado más arriba del codo y era una marca antigua de la dignidad real, que todavía es llevado en este tiempo por algunos reyes en países orientales. Hermanos, el amanecita tomó la corona y el brazalete de Saúl porque vio en ello una oportunidad para sacar ventaja. Su objetivo era ganarse el favor de David, a quien consideraba el próximo rey de Israel. Y al llevarle estas insignias reales, esperaba recibir una recompensa o un puesto de honor en su reino. Pero la respuesta de David fue completamente diferente a lo que él esperaba. En el versículo 11 dice, entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David sufrió profundamente la muerte de Saúl, Jonatán y los israelitas caídos enfrente de Gilboa. Su dolor no fue un dolor superficial o político, sino un dolor genuino y profundo. Junto con sus hombres rasgó sus vestiduras, lloró y ayunó hasta el anochecer, expresando así su tristeza por la tragedia de su pueblo. Pues a pesar de haberse refugiado entre los filisteos por seguridad, David nunca traicionó al pueblo de Israel, ni tampoco dejó de amarlo. Su lealtad permaneció intacta y su lamento reflejaba no solo el respeto por el ungido de Dios, sino también su amor por su nación y por su gente. Fíjense, hermanos, Saúl persiguió a David por un lapso de 8 a 10 años. Imagínate, o sea, que alguien te esté siguiendo para matarte entre 8 y 10 años y tú siendo inocente, ¿cómo te harías sentir? Que supieras que, bueno, ahí andan tras de ti, que te escondes aquí, ya merito te llegan, ahora que escóndete por allá y de qué vas a comer y qué vas a beber. Y fíjense, entre 8 y 10 años, e intentó matarlo así directamente en 10 ocasiones. Sin embargo, David no celebró la muerte de Saúl a pesar de todo el sufrimiento que le hizo pasar injustificadamente. En lugar de eso, lloró con sinceridad por su muerte y por Israel. Nosotros como líderes y seguidores de Cristo debemos de tener un corazón compasivo y perdonador, sin alegrarnos del fracaso de otros, incluso si nos han hecho daño, si nos han ofendido, si han ofendido a nuestros hijos. Prestemos atención a lo que dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Fíjense cómo Dios nos está protegiendo así de una forma bien puntual de que caigamos en un sentimiento adverso que no nos va a beneficiar en nada. En la última parte de nuestro texto de estudio leemos, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar? Véanlo cómo lo llama, al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David no solo respetaba a Saúl por ser rey, sino porque conocía que había sido ungido por Dios. Para él, el nombramiento de Saúl no era un simple título, sino una señal del propósito de Dios. Y aunque la malecita ya había declarado quién era, David le hizo la pregunta de manera formal y solemne para ejercer un juicio sobre él. La determinación de su muerte puede parecer severo a nuestros ojos, pero en la cultura oriental la dignidad real estaba estrechamente ligada a la voluntad de Dios, y atentar contra un rey ungido era visto como un crimen gravísimo.
El respeto de David por Saúl, como vemos, no era solo circunstancial, sino un principio inquebrantable de de David por su fe. En múltiples ocasiones, como vemos, él tuvo la oportunidad de matarlo. Y sin embargo, pues él se guardó de hacer semejante cosa. Tuvo oportunidad de tomar venganza, pero su amor y su temor por Dios lo llevaron a actuar con integridad. En ese momento crucial era fundamental que todos entendieran que él no aprobaba ni participaba en el asesinato de Saúl. No solo quería ser un líder justo, sino que también deseaba que su reinado comenzara y fíjense, hermanos, con una base de honra y fidelidad a los caminos de Dios. Así empiezas también tú tu liderazgo, así cuando iniciaste también dijiste, no, pues yo no me quiero corromper de nada, ni siquiera de mí, de mi propio egoísmo, de mi deseo de ser visto. No, yo quiero empezar con una base que honre y que sea fiel al Señor. El Señor nos enseña a través de la actitud de David que la verdadera grandeza no se demuestra en la venganza o en la ambición, sino en el perdón y lo más importante, en la humildad, el respeto a la voluntad de Dios y la confianza en que Dios hará justicia en el momento que Él así lo determine. La muerte de Saúl dejó a Israel en un estado de derrota, en un estado de luto, de completa desolación. Su ejército había sido vencido, su pueblo estaba en duelo, la nación se encontraba sin un rey que los guiara. Fue un momento de incertidumbre y dolor en el que parecía que Israel estaba desamparado y sin dirección. Algo parecido sufrieron los discípulos del Señor Jesucristo y sus seguidores después de su crucifixión. Ellos quedaron abatidos, sin una guía, sin la esperanza de Israel que parecía haberse apagado, y el mundo quedó en un silencio de luto y desesperanza. Pero si la muerte de Saúl dejó a Israel en duelo y sin rumbo, la muerte del Señor Jesucristo en contraste fue el inicio de la mayor victoria jamás pensada. Dios no permitió que su santo viera corrupción, sino que al tercer día lo levantó de entre los muertos y con su resurrección, aquella tristeza se transformó en gozo, la incertidumbre se transformó en certeza y la derrota en el triunfo eterno de la salvación. El Señor Jesucristo no solo restauró a su pueblo, sino que trajo vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. Lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo y lo que parecía una pérdida resultó ser la mayor demostración de amor y de poder en el Señor. En el Señor Jesucristo, mismo que dijo en Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Mientras la muerte de Saúl trajo desesperanza, la resurrección del Señor Jesucristo nos llena de una esperanza viva e inquebrantable, una esperanza de certeza. Nos da vida eterna y paz para con el Padre. Es por ello que nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, debemos mostrar siempre el perdón que hemos aprendido de Él, quien dejó la gloria que tenía junto al Padre para habitar entre nosotros y poder así poner su vida por el perdón de nuestros pecados, como lo leemos en Hebreos 8:12. Si alguien me hace por favor de leer Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. ¿Nadie? ¿Nadie tiene a la mano su Biblia? A ver, hermana Hebreos, Gaby, por favor. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Gaby? Hebreos 8:12. Gracias, Gaby. A ver, bueno. Yo lo tengo, no sé si quiere que lo lean. Sí, mi Gaby, porque no te escuchamos. Gracias, Se lo- Gaby. Que nos haga favor el hermano Héctor. Gracias, Gaby. Dice, Adelante, hermano Héctor. yo les perdonaré
sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gracias, hermano. Como vemos, de la misma manera que el Señor Jesús nos perdona, debemos nosotros también perdonar a quienes nos ofenden. No porque la otra persona se merezca el perdón, porque a veces decimos, híjole, es que eso que me hizo no se lo voy a perdonar nunca porque no se merece que lo perdone. No, el perdón no se da porque esa persona lo merezca, sino porque nosotros sí merecemos ser libres de las ataduras del rencor. Y porque así, lo más importante, porque así mostraremos el carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, ahí está. Hermanos, hemos recorrido la historia del liderazgo de Saúl, un rey ungido por Dios, pero que lamentablemente se desvió al confiar en sí mismo más que en el Señor. Su vida nos deja una gran enseñanza. El liderazgo sin obediencia y dependencia de Dios termina en el más profundo fracaso. Pero no estamos aquí solo para estudiar la caída de un rey, sino para recordar que en Cristo tenemos el verdadero y perfecto rey. Donde Saúl falló, Jesús triunfó. Donde Saúl buscó su propia gloria, Jesús se humilló a sí mismo al dejar su gloria y tomar forma de hombre. Donde Saúl desobedeció, Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy, al cerrar este tiempo de aprendizaje, que nuestras vidas que nuestras vidas no reflejen el orgullo de Saúl, sino la obediencia y el amor de Cristo. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que todo lo que hagamos en el hogar, o en la iglesia, o en el trabajo, o en nuestro liderazgo ministerial refleje el liderazgo de Cristo, un liderazgo de servicio, de amor y de entrega total, entendiendo que Él es Emmanuel, que Él es la estrella de Jacob, Jesús es la rosa de Sarón, Él es el más hermoso, el más puro y el que transforma el lugar más seco en un jardín solo con su presencia. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Hermano, si tú algún día sientes como que, no, pues es que por mí estos logros, por mí es que de verdad yo soy pero tan inteligente que de verdad, no, hombre, cuando yo enseño una cosa, pero increíble, cuando tú verdaderamente quieras combatir tu arrogancia, piensa quién eres tú y piensa quién es Cristo. Piensa que Él es Emmanuel, que Él es la estrella de Jacob, que es la rosa de Sarón, que Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Imagínate, hermano, después de leer todo esto, ¿podrías seguir sintiéndote bien arrogante? ¿Podrías seguir diciendo, no, pues es por mí? No te compliques, hermano. Es por quien llevas. Igual que el ejemplo que dábamos al principio del curso, el ejemplo del burrito, ¿verdad? Este burrito que vio que la gente le lanzaba su manto, que la gente le lanzaba palmas, escuchó alabanza, escuchó exaltación, ¿verdad? Pero no era por él, era por quien llevaba. Igual nosotros, hermanito chulo, cuando tú sientas así que ya estás, pero que híjole, ya se te están despegando los piecitos del suelo, aterrízate pensando que no es por ti, que es por quien llevas. Al Señor Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso y su palabra es a quien estás llevando y es Él quien merece la gloria. Hermanos, que el Señor nos guíe y nos dé fortaleza y nos haga líderes según su corazón y que a Él sea la gloria por siempre. Reflexionemos en lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 8, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pues hermanos, así es como terminamos esta parte de la clase del día de hoy, nuestra última clase, y vamos a nuestro tiempo del maestro y del alumno. Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Pues ya estamos en este tiempo. Así es que vamos a la primera pregunta de nuestra clase del día de hoy. Clase número 7. Y la pregunta número 1 dice así. ¿Hay alguien al quien un día necesitaste perdonar? ¿Cómo lo hiciste? Si alguien nos quiere compartir su respuesta, por favor. ¿Hay alguien a quien un día tuviste que perdonar y dinos cómo lo hiciste? Yo quiero compartir, hermana. Gracias, Rosarito. Bueno, yo sí tuve que perdonar en algún momento al papá de mis hijos, Ujú. porque eh, por ignorancia de mi parte en cuestión de y necedad también, porque a veces somos necios, pues yo cuando me caso con él, él no es cristiano, él es mundano. Entonces, pues uno luego no entiende cuando en la palabra dice que no nos unamos en yugo desigual, pero pues uno joven, pues a veces no quiere entender. Pues durante nuestro matrimonio, pues lógicamente hubo situaciones, pues lo que ahora podemos saber que es una violencia psicológica, porque no había golpes, nada, pero sí había verbal y todo. Bueno, cuando ya decido, después de muchos años, vivíamos entre que muy poco tiempo juntos, pero vivíamos como separados. O sea, él vivía en casa de sus familiares y yo vivía con mis hijos en la casa y él de repente iba. Pero entre tan muchas ofensas que él decía, pues lógicamente una de ellas era de que cualquier mujer era mejor que yo. Oh, Entonces, wow. a mí eso me dolía mucho, pero en ese momento dije, bueno, yo tuve que, cuando realmente ya tuve el encuentro con nuestro Señor, o sea, porque uno puede decir, ah, sí, yo ya hice la oración de fe, ah, sí, yo soy cristiana, ah, es que yo voy los domingos a la iglesia, pero no, ya realmente cuando yo tuve el verdadero encuentro con Dios, pues lo primero que pasó fue que me confrontó, porque Dios nos confronta antes de que podamos Claro. ver lo de los demás, primero vemos lo de nosotros. Entonces, pues también vi que yo había sido insensata en muchas cuestiones, en haberme apartado porque yo desde chica, a mí me llevaban a una iglesia cristiana, o sea, yo nací o crecí dentro de una iglesia cristiana, pero Oh, eso no nos hace realmente tener una relación con nuestro Señor. Entonces ya siendo confrontada me doy cuenta que pues yo también había sido desobediente, ¿no? Y que muchas veces Dios ya me había dicho que no, no con él, no con él, no con él, ¿no? Pero pues yo quería sí, sí, sí. sí, Cuando, con él. sí con él, exacto. Entonces, cuando ya tengo el encuentro, yo tuve que, lo primero fue de reconocer que yo también tenía una culpa ahí, que yo tenía que, o sea, así como Dios me estaba a mí perdonando todo lo que yo había hecho, todas mis insensateces, todo lo que había hecho mal, pues yo tenía que perdonar también al papá de mis hijos. Yo tenía que aprender a reconocer que pues él en su conocimiento, pues él lo hacía, ¿no? Porque conforme lo que dicta el mundo, pues él hacía pues lo que, pues para él, lo que era correcto. Y pues tuve que con la ayuda de Dios realmente, con su dirección, con su palabra, con muchas predicaciones, pues lloré mucho, pero al final, primeramente yo lo perdoné en lo oculto, en lo que, en mi lugar secreto con Dios y orando y como usted dice, llorando y derramándome ahí el corazón. Y posteriormente hablé con él y le dije que yo lo perdonaba de todo lo que me había hecho, ¿no? Entonces,
él en algún momento me dijo, pues yo no te perdono, dice, si Dios te perdona, dice, pues yo no. Y le dije, pues no me interesa. A mí Dios ya me perdonó, es lo que a mí me interesa. Y pues yo nada más quería decirte que yo ya te había perdonado de todo lo que me habías hecho y pues está ahí, ¿no? Pero pues sí, la verdad cuesta trabajo, pero cuando ya uno lo logra, siempre es de la mano de Dios. Y pues no importa si la otra persona quiere o no, ¿verdad? Esa disculpa o ese perdón, pero nosotros sí tenemos que hacerlo por obediencia y por amor de verdad a nuestro Señor y sobre todo porque pues Él nos perdonó a nosotros con todo y nos ha aceptado con todo y que somos pues pecadores, ¿no? Híjole, este testimonio te lo agradezco tanto, tanto, porque fíjate, nos has dado puntos bien importantes, ¿verdad? Primero debemos de reconocer que en esa situación, pues nosotros también fuimos partícipes de alguna manera. Y una vez reconociendo, bueno, pues ahora sí voy a perdonar, ¿verdad? Y después voy a amar. Porque de verdad es bien complicado cuando te hacen una, te hacen dos, te hacen 122,000 y tú tienes aquella cosa en el corazón. Qué bonito es ser libres de ese mal sentimiento. Y qué ejemplo tan grande nos dio el Señor Jesucristo, eh, como dijo el hermano, la clase pasada, de amarnos en nuestros momentos más bochornosos, ¿no? Y sí, o sea, el Señor nos amó incondicionalmente y cuando no merecíamos su amor, ahí nos amó más. Y pues es bien complicado, ¿verdad? Cuando a nosotros nos lastiman de tal manera, pues lograr perdonar. Mi pregunta aquí es, Rosarito, cuando ya lo perdonaste, porque todavía no, pues no te perdono, pues peor para ti, ¿verdad? Cuando ya lo perdonaste, ¿cómo te sentiste? Pues yo bien, ya la verdad que yo me sentí liberada, yo me sentí muy tranquila, ya esas cargas o ese peso que a veces uno trae, por eso bien dice su palabra, venir de todos los que estén cargados y cansados, ¿no? Y que le dejemos nuestras cargas. Pues fue como que en ese momento me quité un gran peso, ya la verdad es que cualquier palabra que él pudiera decirme, yo callaba, pero mientras callaba por mi mente yo siempre estaba orando y siempre repetía, mayor es el que está en mí que el que está en él. Y siempre en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendía cualquier palabra, cualquier cosa o cualquier actitud que él pues, porque él se ponía a veces un poco violento, porque él tomaba, o sea, él es un poco alcohólico, ¿no? Entonces, lógicamente, pues bien dice la palabra que no nos embriaguemos porque perdemos el juicio, ¿verdad? Entonces, yo con eso, y gracias a Dios, de verdad, él empezó a callar, hasta que ya no decía nada, hasta que dejó de ofender, hasta que dejó, fue cuando también mis hijos poco a poco se fueron, lo que ya les había platicado una ocasión, se empezaron a congregar, empezaron a ir a la iglesia, entonces empezó a haber orden en mi casa, empezó a haber orden bajo ahora sí que esta casa que yo le dije, yo lo primero que dije al Señor fue, mi casa y yo te vamos a servir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, se ha cumplido porque pues sabemos que Él es fiel y pues Él se alejó, obviamente ya nos divorciamos porque no estábamos divorciados, nos divorciamos, bueno, ya nos separamos definitivamente, nos podemos ver cordialmente, o sea, de buenas tardes, ¿cómo está? Hasta ahí. Y la verdad es que Dios ha obrado mucho, pues porque también uno deja de ser contencioso, también uno deja de entrar en ese juego, de que si te dicen, pues ahora yo te contesto, y de que, o sea, no, uno aprende a ser como el callado y dejándolo todo en manos de Dios. Y siempre, pues, reprendiendo todo lo que pueda venir de esas personas, porque pues sabemos que como ellos no tienen a Cristo en su corazón, pues pueden decir muchas palabras, ¿no? Pero pues ya no, o sea, palabras que ya no nos hacen a nosotros mella ni nada, porque tenemos a la madurez y tenemos sobre todo a Cristo y el Espíritu realmente de Dios en nosotros, y que eso nos hace ser prudentes también. Amén. Pues de verdad un testimonio bien, bien grande y me encanta eso de que, como dices, que el perdón trae libertad y una vez que fuiste libre, pues entonces pusiste en orden tu casa poniendo como eje central a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rosarito, por esta
por este testimonio tan precioso de victoria. ¿Alguien más que nos quiera compartir Ay, hermano Arturo, adelante, por favor. Sí, les he contado parte de mi historia en este ministerio y que pues recibimos persecución, ¿verdad? Recibimos difamación. Creo que hasta el día de hoy ha sido así, pero le doy gracias al Señor porque pues precisamente hace poco en una reunión que estuvimos varios líderes, nuestro pastor nos dijo que tenemos que perdonar para avanzar, ¿verdad? Claro. Para que nosotros podamos avanzar. Y entonces, pues ahí nos ministró y ahí yo solté a todas estas personas pues que realmente son nuestra familia en Cristo Jesús. Para no hacerse las largas, el Señor está abriendo muchas puertas aquí en nuestro municipio y también está abriendo muchas puertas en la Ciudad de México. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que relacionarnos nuevamente con todos estos hermanos, con todo este liderazgo, pero pues ya uno ya liberado, uno ya sanado, uno ya ha decidido soltar ese resentimiento quizás que estaba ahí pues haciendo una carga como si tuviera una mochila con rocas, ¿no? Entonces ya es uno ligero y pues ya estamos listos para en que determinado momento estemos relacionarnos con ellos. Repito, hay puertas y hay eventos que están en los proyectos, no míos, sino del Señor. Gracias a Él. A esto añado que el perdón no es que el perdón no es un sentimiento, que es una decisión que tomamos nosotros. Amén. Y que si tenemos resentimiento, si tenemos falta de perdón, eso repercute en lo espiritual, pero también repercute en la salud. Es por eso que no siempre, ¿verdad? A veces es por descuido de nosotros, no nos cuidamos bien nuestra salud, pero a veces también repercute que hay resentimientos y en el corazón y eso se esparce a todo nuestro cuerpo y es por eso que hay enfermedades. Es lo que podría compartirles y pues muchas gracias. Muchas gracias, hermano Arturo. Y fíjese que efectivamente el ministerio no es para personas, no es para jarritos de tlaquepaque, ¿verdad? Que son tan delicados que con tantito, ¡pum!, ya se rompieron, ya se estrellaron, ya se destrozaron y ya no pueden servir porque ya están todos estrellados. No, el ministerio es para personas que de verdad aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y que aun cuando estamos viendo situaciones muy complicadas, muy adversas, estamos dispuestos a perdonar. Y como dijo el hermano Arturo, bien bonito, la hermana Rosarito nos dijo que el perdón trae libertad, el hermano nos dijo, perdonar es avanzar. Y efectivamente, ¿verdad? No podemos andar en el ministerio, de por sí el ministerio que es, pues sí requiere de disciplina y energía, y aparte, ¿verdad? Vamos a andar acá con nuestro costal de rencores y resentimientos, pues no, ahí sí ya no, ya te estancaste, ya no pudiste, y ya no eres un instrumento útil para el Señor, porque pues así ya no, ¿verdad? Así ya no. Entonces, qué bonito testimonio, hermano Arturo. Y no sé si alguien más quisiera compartirnos a quién tuvo que perdonar. Hermana, Adelante, hermano Héctor. bueno, es que esto es muy amplio, porque uno en el transcurso de la vida se le pueden presentar diferentes circunstancias, ya sea con familiares, ya sean con amigos, ya sean con hermanos en la iglesia,
ya sean con líderes, pueden ser tantas cosas, tantas personas, ¿verdad? Pero lo que sea o el que sea, ¿verdad? Realmente perdonar es un punto donde uno llega, donde tal vez antes uno decía, no, no se lo merece, no, jamás, y no, yo mejor sigo adelante. Pero eso es un error, eso es un error. La palabra no nos enseña eso. La palabra más bien nos ayuda a hacer, Cristo nos enseña a hacer lo que nosotros en la carne no queremos hacer. Y realmente es una libertad completa la que logramos, es una libertad completa porque si no lo hacemos, hermana, doctora, puede traer otras consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Que pueden venir cadenas donde se pueden unir más gente. ¿Ah? Se pueden unir más gente y entonces, pues yo le cuento a alguien de confianza, mira, me dan la razón. Por otro lado, la otra parte le cuenta a otras personas y, y esto hay que detenerlo porque si no se hace un tsunami, se hace grande y puede traer, el enemigo puede traer, hermana, mucho más división, tras de que trae heridas, tras de que trae resentimientos, tras de que hay dolor en el momento del asunto, sea lo que sea, ¿verdad? Em, también puede traer y aprovecharse el enemigo a extender más división, mucho más división y se hace más grande. Híjole, hermano, usted tocó un punto, pero bien crucial, ¿no? Las consecuencias de no perdonar, porque estamos platicando ahorita, bueno, yo perdoné, qué bien me fue, pero ¿qué pasa si no perdono? ¿No? Como dice, eso a un eslabón malo se le junta otro y se le junta otro y se le junta otro, y usted como decía, mira, hermano, pues a mí me pasó esto con aquel hermano, y aquel hermano inmediatamente, ¿qué dice? No, pues mira, te voy a contar que a mí me pasó aquel con otro y ya después voy con otro y le digo, ¿sabes qué? Mira, ¿ves lo que a mí me pasó con este? Pues ahora al hermano Héctor le pasó con aquel. Entonces, sí es cierto, ¿no? Ahí estamos dando oportunidad al diablo. Entonces, pues no. Ya se mete ahí y ya hizo un desorden, pero un verdadero desorden. Entonces, ¿qué es lo que nos compete? Pues negarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque es bonita la venganza y es bonito el decir, no lo perdono, pero es más bonito reflejar el carácter de Cristo. Y para eso hace falta lo que decía el hermano, ¿no? Refrenarse, negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir, porque eso es lo que nos compete. Hermana, y también, disculpe, pero bueno, es que me llega de momento de parte del Adelante. Señor, saber nosotros la identidad que tenemos en Cristo, saber que si somos servidores humildes, somos servidores, pero también el Señor nos ve como un liderazgo de parte de Él, donde la estrella es Él, Él es Claro. todo en nosotros, ¿verdad? Pero también hay que tener otro cuidado. La gente le mete carbón a uno. Eh, un familiar muy cercano puede equivocarse, puede ser una madre, puede ser un hermano, puede ser un tío, y te dicen, mira, si es algo familiar con otra persona, digamos una relación amorosa, te dicen, no, hombre, no perdone, no está viendo lo que le hizo. ¿Ah? Y llega un hermano de sangre y te dice lo mismo, y llega el otro y te dice lo mismo, y entonces terminan llenándole a uno de veneno, de, de todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que ser bien ubicados y aunque los que me digan, sean los que sean, bien cercanos como familia o como en liderazgo o hermanos en Cristo, yo tengo que
que tomar mi decisión personal de acuerdo a la palabra de Dios y dejar atrás a todas esas personas y decir, aunque todos ellos me impulsen a no perdonar y más bien a hacer crecer tal vez el resentimiento, yo no puedo recibir eso. Yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Efectivamente, hermano, fíjese que este punto que usted comenta es bien importante porque, bueno, nosotros podemos tener toda la mejor intención del mundo, pero ¿qué pasa cuando, como dice usted, esas personas que usted nombró son personas que representan autoridad de nosotros? Entonces, si viene un líder y te dice, no, pues ¿cómo? O te viene una persona que es tu mamá, tu papá, alguien importante para ti, tu esposa, tu esposo, y te dice, mira, esto está mal. No perdones, no hay marcha atrás, no perdones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como dice, nosotros queremos agradar, ¿verdad? De pronto a esas personas que representan autoridad porque pues por eso nos representan autoridad, porque son alguien con quien queremos quedar bien. Pero debemos recordar que tenemos una máxima autoridad. Como dijo el hermano Héctor, hay alguien más alto, más grande y más importante con quien verdaderamente debemos quedar bien. Entonces sí, pues nosotros conocemos la verdad y pues hay que seguir sobre esa línea. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera compartir pues a quién tuvo que perdonar, su testimonio de a quién tuvo que perdonar? No, bueno, pues si no hay otra persona que quiera compartir, vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice, en nuestro texto vemos que aquellas joyas que le daban distinción a Saúl como rey, se las llevaba una persona cualquiera. ¿Qué enseñanza te deja esto sobre los bienes materiales? Entonces, aquel distintivo, aquel yelmo que traía, ¿verdad? El rey, que lo distinguía de los demás, su brazalete, y eran de oro, que traía, pues llega un cualquiera, pues como ya está muerto, se lo quita y vámonos, se lo lleva. ¿Qué de enseñanza te deja eso sobre los bienes materiales? Adelante, hermano Roberto. Bueno, hermana, de mi parte, bueno, y que nada es de nosotros, definitivamente, que cuando Sí. morimos, nada nos llevamos. Por eso hay que atesorar, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Según Ay, me la ganó muy bien, sí. sí, Mateo 6:19 lo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ay, qué bonito, hermano Roberto. Sí, efectivamente, esto que nos dice usted y que nos trae a la mente esta palabra del Señor de que, pues sí, o sea, aquello tan valioso, pues a la mera hora, ¿para qué te sirve? Y mejor redireccionar hacia dónde queremos tener nuestros tesoros, hacia dónde debemos mirar, quién es nuestra autoridad máxima, quién es nuestro papá, ¿verdad? Y mirar hacia allá. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Pues yo creo que en cuestión de riquezas, no es, he visto personas que su seguridad la ponen en todos sus bienes materiales o creen que son algo o alguien por lo que, por lo que tienen, por las marcas que puedan ocupar o el carro que puedan Ah, sí. traer o la colonia en la que puedan vivir. Pero también he visto como cuando desaparece todo ese estatus que maneja este mundo, se van para abajo, se derrumban, se sienten que no valen nada, sienten que se les fue la vida, pero creo que lo que se puede visualizar primeramente es la ausencia de Dios en su vida y sobre todo de Cristo en su corazón, porque nosotros sabemos que lo que nosotros podamos pedir mientras estemos dentro de la voluntad de Dios, se nos va a dar, porque Sí. Dios no tiene nada en contra de los bienes, no tiene nada en contra de la riqueza, mientras se tenga el corazón correcto. Entonces creo que, como bien decía el hermano, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, tenemos que cuidar mucho dónde estamos poniendo ese corazón,
porque a veces no nada más es en lo material, sino aún pues aún a las personas, ¿eh? Porque a veces las personas las ponemos en un nivel de como si fueran tesoros y Así no, es. y no. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque los bienes o lo económico o lo, no sé, o sea, es complicado a veces si no se tiene esa dirección o ese corazón en las cosas de Dios, en la palabra, en lo que nos dicen, en ten cuidado y uno tener, siempre estar, aunque nos den algo, decir siempre que es gracias a Dios, de verdad. Todo lo que tenemos es gracias a Él y es por Él y para Él. Entonces, no, nosotros somos administradores de lo que podamos tener aquí, nada nos pertenece y realmente no, la gente que piensa que todo es de ellos, que viven en un egocentrismo elevado, que creen que ellos son, que no necesitan a Dios en su vida, ¿verdad? Porque pues ellos han logrado hacer millones, porque ellos saben hacer dinero, ellos son alguien en este mundo, pero su palabra dice que de qué nos sirve ganarnos el mundo si perdemos realmente ahí toda nuestra alma, podemos perderla. Entonces, yo creo que tener prudencia en los bienes y en lo que tenemos, sin olvidarnos de darle a Él lo que ya es suyo. Híjole, fíjate que todo esto que nos comentas bien, muy puntual, muy importante, bien decías, fíjate, hay, como decías, no solo son los bienes materiales, ¿verdad? Hay unos bienes, los bienes materiales los podemos tocar, hay unos intangibles, como la fama, el orgullo, el ego, el estatus, ¿no? Decir yo soy, ¿no? Yo soy el líder de quién sabe qué, yo soy el maestro de supermaestros porque yo a los maestros les doy clase, yo soy quién sabe qué, aún dentro del ministerio, ¿verdad? Porque las personas que no conocen del Señor, pues ¿en qué van a tener su confianza si no en ellos mismos, ¿no? Bueno, se entiende, pero nosotros también podemos llegar a tener esos sentimientos, ¿verdad? Y qué bonito es cuando ya decimos, mira, Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero hacer las cosas bien, porque el ministerio, hermanos, requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Tenemos que tener disciplina, dedicar una buena parte de tu vida a servirle a Él. ¿Y de qué sirve si a la mera hora, verdad? Pues ya ni te gozaste tú, ni gozaste del Señor, porque te estuviste en medio, ¿no? Queriéndole servir a Él, pero te sirves a ti. Queriéndole agradar a Él, pero te agradas a ti. Entonces, qué importante es tener nuestra seguridad, nuestra confianza en Él y voltear el rostro y decir, mira, Señor, me guste o no me guste, yo a ti te voy a servir. Donde tú quieras que te sirva, como quieras que te sirva. Porque hay ministerios bien bonitos que los llevan así con mucho gusto, pero luego el Señor te pone a servir en lugares donde de veras está complicadito y pues no por eso vamos a decir, ay, aquí no me gustó. No, Señor, donde tú me pones, ahí es. Y para que la gloria sea para ti y la honra sea para ti y tú seas exaltado. Así es de que, qué bonito comentario. ¿Alguien más que nos quiera platicar algo de esto, de qué enseñanza nos dejó esa situación sobre los bienes materiales? Muy bien. Dice, muchas veces, la pregunta número 3, nos cuesta demasiado trabajo perdonar a alguien, pues aún nos duele mucho lo que nos hicieron. ¿Alguna vez perdonaste a alguien a pesar del dolor? ¿Cómo te sentiste después? Hermano Roberto, adelante, por favor. Bueno, voy a contarles la historia, ahora que no se me duerma. Eso. Sí, bueno, claro que sí, bueno, un jefe que tuve yo por 13 años me humilló y lo que más me dolió fue que lo hizo por radio. Todos teníamos comunicador y dijo unas cosas ahí por ahí, todo el mundo lo escuchó, ¿verdad? A pesar de eso, sí, yo lo perdoné y después me sentí mejor. Pero quiero contarles la historia más o menos de cómo fue el asunto. O sea, yo pues, manejaba un carro y hey, la primera vez que iba sacando el carro del taller, de donde yo trabajaba, la persona que abrió el portón no le puso el seguro. Se vino un ventolero y se me vino en la puerta y me pegó a un costado del carro. Pero yo no tuve Oh, nada que ver.
Bueno, y yo les expliqué y dijeron, pues es que hay que revisar a ver si los portones están bien cerrados. Y el que lo cierra tiene que, o sea, el que lo abre, pues tiene que ver cómo lo hace, ¿verdad? Bueno, Claro. eso fue una. Después, en la segunda, que esa fue la que más me dolió, fue cuando tuve un accidente, un pequeño accidente de un tráiler que tenía un bumper, pero era plástico, era como dible, y resulta que me rozó el carro, me lo rayó, pero viera qué cosa más increíble. O sea, eso es como que el enemigo no quería. O sea, el testimonio está en que yo iba a recoger un dinero de una persona que Dios le tocó el corazón y decidió donar 1.000.000 de colones a una iglesia. Y digo, uff, qué montón de play. Y me tomó la confianza. Entonces yo me salí un ratico del trabajo, ¿verdad? Para ir a recoger el dinero, era cerca, no era muy largo. Y resulta que me pasa eso, como que para que no recogiera el 1.000.000 de colones, ¿verdad? Y no lo entregara tampoco a la iglesia. Fue Oh, algo así, wow. se me vino la... Entonces yo lo primero que hago es que llamo al trabajo y por radio, y le digo al jefe, jefe, pasó esto y esto y esto. Y un tráiler aquí me dio, pero yo no tengo la culpa prácticamente es de él. Pero pasó un compañero mío en motocicleta y vio que el rayonazo era muy grande, pero es que era el hule, entonces se marcaba de un costado hasta el final. Parecía como que era un rayonazo grandísimo. Y entonces y llegó a la oficina y dijo que era bueno. Entonces por radio llegó el señor y agarró el radio y de una vez empezó a decirme un montón de cosas. Me dice, Roberto, ya no es primera vez que pasa esto. Usted tiene ese carro como un jarro de asilo, así me dijo las palabras de él. Un jarro de asilo, bueno, aquí le dicen, a Costa Rica le dicen jarro de asilo, digamos, porque el jarro es donde uno toma fresco, pero son recipientes metálicos, ¿verdad? Que usan las personas tal vez dementes y les dan de esos para que no los quiebren, porque si son de vidrio los quiebran, entonces los andan golpeando por todo lado. Entonces, esos pobres recipientes están todos raspados, arrugados y todo eso. Entonces me dijo que tenía yo el carro como un jarro de asilo. Imagínense, hermana, qué cosa más triste. Y todo el mundo oyendo por radio, hermana. Y era qué cosa más increíble. Bueno, al final me dijo, señor, va, mejor dejen eso en paz. Cada uno por su lado, y porque esto va a ser más problemático. Ustedes no llamamos tráfico ni nada, pero algo sentí en mi corazón que me dijo, vaya aquí a una bomba de gasolina y tal vez le pasándole un poco de diésel o algo, ahí se le quite el... Y viera que lo hice, hermano, pero vea, eso fue Dios, no lo que es Dios de lindo y precioso. Viera que se le quitó todo, más bien quedó más bonito que como estaba. Wow. Yo no sé, eso fue, eso fue un milagro. Y llegué a la oficina y apenas entré estaba el señor, el jefe, esperándome en la entrada. Y cuando metí el carro llegó y no me dijo nada, sino que empezó a darle vueltas al carro. Y se cansó de darle vueltas porque no encontró nada. Y dice, entonces, ¿qué? Más bien se fue y regañó al otro, al que le había dicho que el carro estaba todo hecho leña. Al chismoso. Pues chismoso, sí, pero lo que ese es el testimonio, pero qué cosa más increíble, ¿verdad? Y aún así me dolió mucho y todo, y lo perdoné. Y vea lo que es Dios de grande, que cuando me amputaron a mí el pie, él fue uno de los que llegó a mi casa y donde me vio lloró, me abrazó y todo eso. Oh, Y después, como 5 meses después, yo me integré a un equipo de fútbol de amputados y él llegó y nos daba todos los meses, nos daba como $60, $70 nos regalaba para que el wow. equipo siguiera adelante de lo que es Dios, sí. Y valió la pena, ¿verdad? Sí. Qué bonito testimonio. Esta historia hasta terminó bien bonito porque, pues, primero todo aquel enojo y no solamente fue el regaño, fue la humillación, porque lo dijo para que todo el mundo lo escuchara. Y aquí en México a ese vaso de asilo nosotros le decimos pocillo pateado, porque sí, es una cosita así de metal y pues a las patadas tiene un montón Sí, yo pateaba. es el pocillo pateado. Bueno, y pues sí, hermano, la importancia del perdón, ¿verdad? La importancia de dejar eso y la recompensa en Cristo, ¿no? El Señor no es deudor de nadie y Él ve nuestros sufrimientos y pues Dios nos ama y antes de que lo amáramos, Él ya nos amaba. Entonces, ¿no? ¿Qué testimonios tan poderosos, tan bonitos y de victoria y de libertad? Hermana, Ay, sí, adelante, hermano Héctor. a mí me pasó algo que por ser obediente en el Señor y desde que yo dejé que Dios transformara mi vida y, y nacer de nuevo y, y someterme a la palabra, someterme al gobierno de Dios, ¿verdad? Amén. Eh, yo empecé a cambiar mis actitudes, la manera de hablar, todas esas cosas. Entonces yo siempre empecé
a caminar como la palabra lo decía, con humildad, con los frutos del Espíritu. Y, y entonces vea qué tremendo lo que pasó, porque me escribió un amigo, me escribió por Facebook y nosotros en Costa Rica siempre fuimos futbolistas desde niños, desde la escuela, el colegio, y casi la mayoría de nosotros jugábamos muy bien. Entonces, este hombre ya a una edad, de que unos 30 años, me escribe y me dice, Héctor, yo quiero expresarte algunas cosas. Quiero decirte que toda la vida tú me has caído mal. Toda la vida, he visto tu soberbia, he visto tu orgullo y realmente, he chocado contigo por tu manera de ser como futbolista, que te crees un jugadorzazo, tu manera de ser, pero ahora me di cuenta desde hace algunos meses, viendo lo que tú escribes en tu Facebook, viendo lo que tú, publicas, que eres un hijo de Dios, que eres un hombre diferente, que tienes un encuentro con el Señor. Y yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón porque realmente tenía yo todavía ese criterio sobre ti, pero veo que eres un hombre diferente, un hombre nuevo. Entonces, eh, estando en obediencia, aprendiendo todas estas cosas, como hoy, como estas clases que usted nos ha dado, eh, la gente, uno va a ser un modelo para la gente. Así es. Y habrá momentos en que tenemos que pedir perdón o perdonar, pero por modelar el carácter de Cristo, vea cómo esta persona más bien me pidió perdón a mí. Sí, claro. Sí, claro. Fíjese, hermano, usted mencionó cosas muy, muy importantes. Fíjese, usted, primero el obediente fue usted. Usted fue obediente y después se sometió al Señor. Y ahí su testimonio fue el que transformó la vida de otro. Y a tal grado que dijo, mejor voy yo mismo y le pido perdón. No, estas cosas solamente ocurren cuando Dios está en control de nuestra vida. Y bien dice que el Señor, que Él, pues, no deja nada, no deja ningún hilo suelto. Este testimonio es más que de victoria, ¿verdad? Porque estamos platicando de que nosotros tenemos que perdonar, pero aquí estamos viendo un testimonio que transformó. Así es de que muchas gracias, muchas gracias. Esto parecen vitaminas para mí. Vamos a la pregunta número 4 que dice, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos en Mateo 5:44. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza a tu vida diaria? Y les voy a leer Mateo 5:44 y después el hermano Roberto nos va a dar. Dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Adelante, hermano Roberto. El hermano Arturo estaba levantando la manita, pero Sí, perdón, entonces, adelante, hermano Arturo. Primero usted y después el hermano Roberto. Como ustedes me indiquen, mis hermanos. Sí, ¿Sí? sí, adelante. Bueno, les, les, les comparto que esta es la versión, la palabra de Dios para todos. Ay, qué bonito, léala, por favor. Dice así, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Le repito una vez más, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Ay, qué preciosidad, qué preciosidad. Muchas gracias. Y ¿cómo aplicar esto? Lo contesto con un testimonio. En la unidad habitacional donde vivimos, pues no sé, yo creo que la gente nos ve diferente,
pero a veces nos ve que no somos violentos, contestones. Entonces había un grupo de muchachos en una carnicería y cada que pasaba por ahí, como decimos aquí en México, me lanzaban habladas y era, Oh, y era día con día de confieso en el Señor que una vez más, un día sí me exalté, me regresé, le contesté a alguno de ellos. Bueno, así quedaron las, las cosas, pero el Señor no me permitió agredir a nadie, ¿no? Ya estaba yo en el camino, pero, pero como he repetido en este curso que tenemos inmadurez, ¿no? Un tiempo tuvimos inmadurez. Pasó el tiempo y uno de estos, estando trabajando yo en una farmacia, sabiendo, estudiando medicina, vino de estos chicos y vio que estaba ahí y ya con pena se agachó y me dijo, es que me pasa esto. Yo lo atendí con tanto amor, con tanta amabilidad que él, pues se sintió un poquito avergonzado. Mi idea no era avergonzarlo porque exactamente, pues yo lo había soltado y pues es una manera de estar aplicando esto, eh, en nuestra vida cotidiana. Este, Hay veces, yo sé que no son nuestros enemigos, eh, algunos congregantes, pero hay ocasiones en que pues hay igual, por decir, eh, po- pongo un ejemplo, estamos tomando este curso y a lo mejor está uno ocupado o está uno ocupado en otras actividades y alguien de los congregantes se molesta porque no, pues porque no lo atendimos. Ajá, entonces, pasan 5 días o pasa una semana y después ya nos dicen, eh, nos piden perdón y nosotros lo recibimos con mucho amor. Entonces es algo pues que hay que aplicar y con toda nuestra comunidad y donde quiera que vayamos y estemos. híjole, pues esto sí aplicó claramente, porque pues como decía en esa versión tan bonita que es Dios habla hoy, esa versión es más como paráfrasis, pero se apega mucho a la sustancia del mensaje. Y dice, y como usted dice, amar al enemigo. Y pues sí, ¿de qué manera lo amo? Sirviéndole, ¿no? Sirviéndole y sirviéndole como debe de ser. A mí en esa situación profesional, oh, hermanitos, si yo les contara, de verdad hay veces que hermanos en la fe, hay una cosa tan, una vez, y lo voy a platicar porque, bueno, no lo conocí. Una vez atendí a un paciente que hermanito en la fe. Entonces, este hermanito, pues yo a quien atendí fue a su esposa. Entonces, pues tenían un padecimiento que debían tratarse los dos. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Necesitas decirle a tu esposo que tome estos medicamentos porque pues esto tienen que tomar los dos el tratamiento. Ándale, que va llegando aquel hermano. Para esto, un hombre como de 1,90, 1,90 m, yo mido 1,55, entonces estábamos así como David y Goliat, ¿no? Y llega pero ¿cómo es posible que usted le recetó eso sin hacerme estudios a mí? Pero una cosa, pero que poco profesional. Bueno, no. ¿Qué no me dijo? ¿Qué no me dijo? Bueno, me dijo como de todo. Bueno, le digo, bueno, ¿el problema cuál es? Que no le hice los estudios. Aquí están, váyaselos a hacer. Ándale, pues le salieron positivos. Pues, ¿cómo le iban a salir negativos, hermanitos? Pues sí, ¿no? Le salen positivos, viene. Pero para esto yo dije, yo ya no lo voy a atender, o sea, no, o sea, se pone en un plan medio complicado y pues yo no quiero estar batallando tampoco, ¿no? Pues, la esposa que es así como que vida, dulzura y esperanza nuestra, pues llega, ay, hermanita, mira, por favor, mira que no seas así, que no, bueno, ay,
atiéndeme a mi viejo, y, ay, bueno, ya me trae al esposo, ya, total lo atendí. Y ándale que hay que perdonarlo, ¿no? Porque el domingo en la iglesia, hermanitos, pues ¿cómo? Entonces sí, en esos aspectos, como dice el hermano, pues yo lo atendí de verdad, como debe de ser, así, con excelencia, ¿no? Bien apegada a la ética y pues también en el amor de Cristo, porque, ¿verdad? Es lo que nos corresponde. Es que bonito testimonio. Y hermano Roberto, usted seguía y mire, ya me No se apirañé preocupe, yo. no, está muy bonito el testimonio, me parece muy bien. Por hacer un favor uno hace, es que increíble, ¿verdad? Pero bueno, Y sí. Bueno, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Bueno, aplicar la enseñanza de amar a nuestros enemigos puede ser tal vez uno de los mayores desafíos, pero también uno de los actos más transformadores de nuestra vida diaria. Eso nos puede ayudar y mucho. Digamos, y aquí hay algunas formas, digamos, algunas prácticas de poner, digamos, en práctica este mandamiento, digamos, y yo busqué 5 para que nos pueden ayudar y mucho. Uno es orar por ellos. Tal como Jesús enseñó, una manera de comenzar a amar a nuestros enemigos es orar por su bienestar, su sanidad espiritual y su relación con Dios. Esto también ayuda a cambiar nuestro corazón hacia ellos. Esa es una, orar por ellos. La segunda, practicar el perdón. Aunque no es fácil, el perdón libera tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. No significa justificar acciones incorrectas, sino liberarse del rencor. 3, mostrar bondad. Responder al mal con el bien puede desarmar la hostilidad. Un acto de amabilidad inesperado puede abrir puertas al entendimiento y a la reconciliación. 4, extender su perspectiva. Intentar ponerse en los zapatos de la otra persona y comprender sus motivaciones o luchas puede ayudarnos a verlas con compasión en lugar de resentimiento. Y como 5, la última, reflejar el amor de Cristo, que eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Recordar que nosotros mismos hemos sido receptores del amor y del perdón de nuestros pecados de parte de Dios. Él nos ha perdonado. Esto nos inspira a extender la misma gracia hacia otras personas, incluso a quienes nos han lastimado. Amén. ay, pues qué bonito, hermano. Fíjese, ay, déjeme acabar de escribir, porque si no se me va a olvidar. Vea, aquí el punto número 1 que a mí me gustaría mucho resaltar, la diferencia entre perdonar y justificar. Es algo de lado a lado y que por tenerlo juntito y pegadito decimos, no, pues yo no lo perdono porque no se merece que lo perdone, pero si me hizo esto y esto y esto, o sea, no, tampoco es de decir, no, pues me lo hizo, vieras que me lo hizo porque él ni sabe. Es que si no tiene al Espíritu Santo, pues ¿cómo? Una cosa es que lo entendamos, ¿verdad? Y otra cosa es que lo justifiquemos. Entonces, pues de alguna manera el perdón es, pues yo de verdad quiero mostrar, si a mí me perdonaron, yo quiero perdonar y quiero olvidarme de ese asunto y pues que el Señor se ocupe, ¿verdad? Y lo más importante que dijo, compartir la gracia recibida. Y así es. O sea, el Señor nos, nos perdonó y nos amó. Y nos amó cuando lo estábamos ofendiendo. Entonces, pues hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer lo propio como discípulos suyos, pues mostrar la huella que deja el maestro en su discípulo. Entonces, pues, muchas gracias, hermano Roberto, y vámonos con nuestra penúltima pregunta, que es, ¿qué enseñanza te dejó esta clase? Si alguien nos quiere compartir esta respuesta, ¿qué enseñanza te dejó esta clase? Bueno, qué parte ya lo hemos dicho, ¿verdad? El amor de Dios lo practicamos perdonando al prójimo. Ah, qué bonito, mira, esta editorial, El amor de Dios. A ver otra vez, hermano. El amor de Dios lo practicamos perdonando al prójimo. Ah, qué bonito, practicar el amor de Dios. Muy bien, hermano. Y la última que es, ¿qué enseñanza te dejó este curso de la vida y liderazgo de Saúl? Pues yo Eh, diría que no porque seamos ungidos, quiere decir que ya tenemos todo resuelto, sino que cuando vengan las situaciones complicadas o cuando aquí vamos a escuchar, ¿no? A nuestro propio
a nuestra propia mente, nuestros propios deseos o nuestra propia, pues sí, nuestra propia mente o realmente a quien nos puso en el lugar donde nos encontramos. Híjole, qué bonito comentario. Fíjate, no por ser ungidos significa que podemos vivir a nuestra manera, ¿no? El Señor ya me ungió, ya soy elegido, ya mira, me ama, así como soy, como dicen, el Señor te ama tal y como eres, ¿no? El Señor da lineamientos para que tú te comportes. Te amó así como eras, pero ahorita ella, como dice la hermana, Rosarito, él ya te ungió. Ya tienes al Espíritu Santo, ya tienes el fruto del Espíritu completito en ti, pues ejercítalo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su Sí, respuesta? hermana, igual, qué curiosa, que igual que Rosario, o sea, digamos que podemos ser excelentes cristianos, llenos de Dios e inclusive ungidos, pero si dejamos a Dios a un lado y hacemos nuestra propia voluntad, el final será triste, porque todo se perderá, como lo perdió Saúl. Hasta puede llegar la muerte por nuestra propia mano. Exactamente, exactamente. Puede llegar la muerte aún por nuestra propia mano. Qué tremendo, ¿verdad? Lejos de ti, nada somos, ¿verdad? Como dijo el Señor, lejos de mí, nada sois. Muy bien. Hermana, también si no hacemos todo esto que hemos aprendido, ¿verdad? Se nos pueden cerrar muchas puertas se nos pueden cerrar, o se pueden retener muchas bendiciones o muchas cosas, ¿verdad? Al no perdonar y estar uno duro, ponerse duro de corazón. Aquí con toda esta clase, se suaviza uno mucho más, porque estamos con una sociedad muy difícil, y como le digo, si no es por un lado, es por otro, y se nos presenta una cosa, se nos presenta una persona, hay gente con envidia, hay gente que no te quiere, que te ve, que Dios te usa y quieren tirarte al suelo. eh, y uno con toda esa pasión, ¿verdad? De ser imitadores de Cristo, como Pablo lo dijo, como lo dijo usted ahora. Entonces, definitivamente tenemos que aprender, de no tener ese orgullo, esa soberbia de Saúl, y, y ya y parecernos a Cristo, y ahí se nos van a ir abriendo puertas, el Señor nos va a ir abriendo puertas o nos va a ir llevando a otros niveles, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, hermano Héctor. Efectivamente, ¿no? Si Dios nos va liderando a nosotros, pues esas puertas se van a ir abriendo. Muchas gracias, hermano Héctor. Adelante, hermano Arturo. Y ¿qué hemos aprendido? Pues hemos visto reflejados en un espejo los errores que tuvo Saúl aquí, y que hemos contado parte de nuestra vida, aún con todos esos errores. Nos enseña el Señor, o sea, de dónde nos sacó, Así es. cuál va siendo nuestro proceso, y lo que nos enseña más es que tenemos que pues tener más acierto nosotros, como en disciplina en el Señor, porque es una disciplina el perdonar, el amar, el ser humilde, es una disciplina día con día, y que debemos practicar, y también lo que debemos practicar siempre y reflejar es el amor de nuestro Señor para los demás. Es de mi parte lo que yo he aprendido, y creo que todos hemos aprendido de esa manera. Claro que sí, efectivamente, ¿no? Esos aciertos y esos errores de Saúl y nuestros propios aciertos y nuestros propios errores, ¿verdad? Que hemos ido cometiendo en este camino. Pero pues hermanos, así vamos a terminar este curso. Yo los Buenas espero. noches, hermana. Ay, sí, adelante, Nidia, qué gustito. Adelante, disculpa. Bendiciones. Hermanita, creo que para mí ha sido una gran enseñanza esta clase, y
hay algo muy importante que debemos aprender, es de que no podemos caminar chuecos, hermano. No podemos caminar, como dice, dando a conocer el amor de Dios, teniendo en nuestro corazón raíces de no perdonar, de amargura, de resentimiento contra otra persona. He pasado por muchas etapas en mi vida, primeramente con mi ex y bueno, y muchos, como dicen ustedes, que me han ayudado mucho también esos testimonios hermosos que han dado hoy, en la iglesia, en lo que es mi ministerio. Pero aprendí a pedirle al Señor que en mi corazón no hubiese ni rencor contra nadie, y que hubiese la paz de Él en mi corazón, y que hubiese mucho amor para cada una de esas personas. Y gracias al Señor, ha sido así. El Señor me ha ayudado y he visto la mano de Dios tanto en mi vida, con mis hijos, que cuando quedé sola con ellos, hoy día, gracias al Señor, le sirven a Dios. Y segundo, tengo un ministerio en la iglesia muy hermoso, a quien amo y quiero seguir sirviéndole y siendo esa persona, ese instrumento que Él pueda usar. Y por eso, porque debemos, como dice, descargar todas esas cosas en las manos del Señor y perdonar, perdonar. Y hoy doy gracias al Señor porque, bueno, el padre de mis hijos está llegando a la iglesia, y eso es, como dice, Sí. una ganancia porque ya él está entendiendo que sin Dios nada somos, y he sentido, como dice, hasta compasión por él, a pesar de todo lo que viví y todo lo que, pero debemos darle gracias a Dios en todo y por todo, porque es un propósito que a veces tenemos que pasar por cosas para que podamos entender lo grande y poderoso que es Dios y a quien debemos servirle y honrarle. Amén. Amén, sí, la importancia, ¿verdad? De vivir siempre en intimidad con el Señor, de tener. Por eso es importante que nuestro mejor momento con Dios sea en privado, ¿verdad? Porque a veces, híjole, en lo que preparo la clase y después, no, pues en lo que vuelvo a repasarla porque si no se me va a olvidar. Y luego en lo que la comparto y luego pues ya estoy cansado, ya mejor me voy a dormir. Es muy, muy importante que nuestro llamado principal antes de servir es a tener esos tiempos de intimidad con el Señor, es a tener una relación particular y muy, muy apegada a Él. Y entonces así, bien pegaditos de Él, no nos podemos chispar para ningún lado, dijera la hermana, no podemos andar chuecos. Entonces, pues sí, qué bonito. Y sí, Nirian, el Señor te tiene sirviendo en un ministerio muy, muy bonito y eres un instrumento útil en sus manos. Qué bendición. Hermana, lo último, Sí, dígame, hermano. yo muchas veces Dios me ha puesto a decirle a la gente que en un despropósito que esté pasando, alguna circunstancia, ¿verdad? Un despropósito, Dios siempre va a tener un propósito. Así es. Dios va a tener un propósito. Y en este caso, el final que tiene que tener es un feliz final, el perdonar, un feliz final, y, y Dios trabaja de tantas maneras que muchas veces, bueno, se perdona y ok, la persona sigue por un lado, eh, la otra sigue por otro lado, pero en esos despropósitos, Dios a veces tiene otros propósitos, y esa persona que perdonamos, se llega a unir a uno, y se olvidan todas las cosas, y empiezan a hacer un equipo, y cuando usted ve que lo que el diablo quiso hacer, Dios lo cogió para bendición, y usted empieza a caminar con esa persona. ¿Ha pasado eso? Esos testimonios maravillosos solamente ocurren pues cuando Dios está en control, ¿verdad? Porque si nosotros en nuestra carne, nos damos cuerda solitos. Pero bueno, esos testimonios hermosos solamente de la mano de Dios.
Muchas gracias, hermano Héctor. Y también quiero agradecer a nuestra hermanita Nancy Karina, que estuvo al equipo que estuvo junto con nosotros en este curso. Le doy las gracias a Nancy Karina, quien se estuvo coordinando todo lo que son nuestras redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias, que pues de verdad le agradezco tanto ese trabajo tan bonito que hace. A mi hermana Rosario Elías, que de verdad, hermanos, esta mujer hace hasta lo imposible y de verdad que tiene 1500 estrategias para poder llegar y abrir la sala y recibirlos, darles la entrada y pues estar aquí coordinando todo lo que se requiere mientras su servidora está compartiendo la enseñanza. Mi hermano Roberto Méndez, que él es el coordinador de anfitriones, él es quien coordina todos los grupos, todos los anfitriones que están, y pues también le doy las gracias a él, que él está aquí, principalmente, ¿verdad? Le doy las gracias a nuestro Dios que nos permite servirle y que de verdad él nos llena de fuerza, de fortaleza, de todo lo que se necesita para llevar este tipo de cursos, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias a Dios, les pedimos, ¿verdad? Que no se salgan del chat. Ahorita el hermano Roberto al final les va a dar unas indicaciones para que sepan qué es lo que sigue. Bueno, y pues vamos a despedir este curso con un tiempo de... y yo los invito a que se queden, ¿verdad? Porque vamos a dar nuestro siguiente curso, un liderazgo con corazón. Entonces, pues ese va a ser el que sigue, si Dios nos presta vida. Y pues yo le voy a pedir, por favor, a mi hermanita Gaby que nos despida en oración. Adelante, Gaby. Amén. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, grande y maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor mío, que nos has dado en reflexionar en tu palabra conforme esta porción, Señor, que nos hablaba de Saúl, Señor, sobre el comportamiento, Señor, que nosotros tomamos de él, que no lo que no debemos de hacer, Señor, y que lo que tenemos que ir corrigiendo, Señor mío, en este caminar, en un ministerio, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas y que nosotros tenemos que ir yendo a la perfección que tú necesitas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta clase, por esta palabra, por los maestros, por todos los colaboradores, Señor mío, que están en este grupo Ministerio 5E, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por sus vidas. Gracias por sus, por todo lo que ellos, por todo lo que ellos hacen, Señor. Gracias por todos los que estamos conectados, mi Dios, porque también hemos hecho, Señor mío, el propósito, mi Dios, de seguir escudriñando tu palabra, de seguir aprendiendo. Bendito seas, mi Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por estar de la mano junto con nosotros para que nosotros renovemos, Señor, nuevamente nuestro entendimiento, Señor Padre Santo, y que tú nos vas guiando, Señor mío, a la verdad que es tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor mío, en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y en ese mismo nombre, Padre querido, te quiero agradecer, mi Señor, por la vida de todos y cada uno de estos siervos tuyos que están aquí, Padre, que toman este tiempo para dedicarlo a ti, a la lectura de tu bendita palabra, a aprender más de ti, Señor, con el propósito de servirte mejor, Padre, de amar a sus hermanos, a nuestros hermanos, sirviéndole. Qué bonita manera, Padre. Y yo te quiero agradecer porque durante todo este tiempo que duró este curso, tú has sido con nosotros. Tú has estado presente y vas a seguir estando, Padre. Nos has llenado de fortaleza, nos has dado los tiempos. Padre, esta es tu obra, mi Dios, y yo te quiero agradecer porque soy tu sierva y te amo. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanitos,